Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué les pareció lo pasado de donde Shefali habla sobre el hacer y el ser? Y que han practicado, coméntenme si han practicado cualquier cosa que han descubierto a través de esta lectura del libro de Shefali. Y el despertar de la familia, ¿no? Y le dije que iba a comunicarles un poquito de algo que me gustó mucho, que yo aprendí, que habla sobre el ser y el hacer. Pensaba que Shefali iba a hablar sobre algo similar a eso, pero ella se enfocó en cómo los adultos estamos mucho en el hacer en vez del ser, y los niños están en el ser, ellos están simplemente siendo lo que es, hasta que aprenden que uno está en el hacer y se contaminan de esta creencia, de esas actividades. Y lo que les quiero compartir es cómo a veces el poner atención en, usamos más la palabra ser con los niños o intentamos usar la palabra hacer. Y cuando decimos el ser, vamos directamente con identificarlos a ellos de una manera que no es exacta. Digamos que del verbo ser decimos eres flojo. Nos sale más rápido el decir a decir te gusta tomarte tu tiempo. Es como lo haces, no como eres, sino cómo lo haces. Te gusta tomarte tu tiempo. Y no es que no es que queramos dejarlo ahí cuando tenemos prisa, ¿no? Se ve que te gusta tomarte tu tiempo cuando te ponen los zapatos porque estás aprendiendo. Sin embargo, yo necesito rapidez porque tenemos que llegar a tal lugar a tal hora. ¿Cómo podríamos hacerlo? Podrías empezar de otra manera o podría yo ayudarte, cositas así, ¿no? O eres muy desordenado, o eres flojo, o eres muy loco, o aún decir eres muy inteligente. Aún eso lleva una carga. En vez de eso, ¿qué podríamos decir? Estoy viendo cómo haces tu tarea, te concentras, tomas tu tiempo. Sí son más palabras, pero estamos hablando del proceso, no estamos hablando de, como decía Shefali, como el resultado. Ya eres un tonto, ya eres un flojo, ya eres una desordenada. ¿Cómo podríamos hacerlo? Es como un juego, ¿no? ¿Cómo podríamos hablar del hacer en vez del ser, de que eres cualquier adjetivo que queramos decir? Y ahora continuamos. Ojalá me haya explicado como quería explicarlo. Y ahora vamos con mito número 7. Los padres deben tener el control. ¿Qué tal? ¿Qué tal esto? Vamos a ver de qué se trata. Independientemente de si tenemos hijos biológicos o adoptivos, el viaje de la paternidad desde que son pequeños inevitablemente comporta sentimientos de posesión y propiedad. Por este motivo, en ninguna otra relación invertimos más que en la que compartimos con los hijos. Si bien esta inversión es la marca apreciada de la paternidad, conlleva peligros que debemos conocer desde el principio, el más importante de los cuales es la sensación de poseer el control. Y yo digo, poseemos control porque hay un descontrol interno en nosotros mismos y interior, y queremos controlar el exterior sin antes tener ese control interno. Y continuó. Todavía recuerdo la revelación que tuve cuando estaba de parto. Había seguido todos los cursos la más habidos y por haber, y había leído todo lo que había podido para prepararme para la maternidad. Pensaba que iba bien armada por la montaña rusa de dar a luz. Sin embargo, vi claro al comienzo del proceso que por mucho que pensara que sabía, mi sensación de control era solo una ilusión. Hubo complicaciones que me obligaron a renunciar a mi fantasía de un parto natural y me forzaron a aceptar medicamento a la que había jurado que no iba a sucumbir. Con dolor agonizante, mi mente se resistía al hecho de que necesitaba ayuda. Respiré, empujé y grité. Deseaba dar a luz a mi manera, maldita sea, e iba a luchar a capa y espada por mi fantasía. Finalmente me di cuenta de que mi hija tenía otros planes para mí. Que fuera a llegar al mundo a su manera no era algo que yo hubiera contemplado. Ella no se sentía cómoda con el parto y quería que su madre cambiara su curso. Cuanto más lo intentaba, más se resistía a ella hasta excretar meconio en mi interior como señal de su malestar. Entonces los médicos me informaron que debían practicar una cesárea. No me lo podía creer. ¿Cómo? Yo pensé, seguro que puedo hacerlo de forma natural. Supliqué que me dieran más tiempo con la esperanza de dar la vuelta a la situación. El médico me dio un poco más de tiempo, pero me habló con firmeza. En este momento el bebé corre riesgo y debemos dirigirnos al quirófano.
Mi esposo vio mi dolor y comprendió lo decepcionada que me sentía. También sabía que debía despertarme de mi estupor y modificar la manera en que estaba experimentando el parto. Debes aceptar el proceso, debes pensar en ella, me dijo. No se trata de ti y tu fantasía, ahora se trata de ella. Aquel momento y 1.000.000 más desde aquel me abrieron al hecho de que educar a los hijos rara vez sigue nuestros planes. No creamos las personas que serán, no les damos forma ni los moldeamos. Solo los acompañamos a través de la infancia hacia la vida con el fin de que sean ellos quienes definan su propia vida. En nuestra errónea creencia de que somos responsables de las personas en que se convertirán, olvidamos apreciar la naturaleza de la sociedad que formamos con ellos. Subtítulo: Comprender los límites de nuestro control. Amy, madre de 3 hijos menores de 7, se lamentaba en terapia. Por un lado me dices que soy responsable de todo lo que hacen mis hijos, pero también me dices que no tengo ningún control. Entonces, ¿sobre qué tengo control? Estoy confundida. Sí, eres responsable de cómo te comportas con ellos, le expliqué. Y no tienes control sobre ellos. El arte de la educación consciente radica en la comprensión de que nuestra capacidad de control sobre los niños es limitada, como mínimo, y decididamente minada por nuestra creencia de que la poseemos. Nuestra misión consiste en estar a cargo de su seguridad y bienestar, pero esto tiene un límite claro. Si no vemos este límite, cometeremos el error de creer que disponemos del control sobre su verdadera identidad. Como muchos padres, Amy no sabía cómo definir su rol con los hijos. Se sentía responsable de sus éxitos y felicidad y asumía que necesitaba controlar sus estados de ánimo, comportamiento y decisiones. Solo cuando empezó a ahondar en la comprensión de los límites de su descripción de tareas, pudo darse cuenta de que había confundido el cometido de guiar a sus hijos con controlar a sus hijos. El único control del que disponemos como padres es el de nuestros propios sentimientos y reacciones, junto con las condiciones que establecemos en el hogar. Nuestro problema es que realmente no sabemos controlarnos a nosotros ni las condiciones que creamos en el hogar, lo cual nos desvía hacia el control de los hijos. Los hijos llegan con su propio sello. Esto implica que vienen con un temperamento concreto y una manera propia de relacionarse con el mundo. Algunos son enérgicos y ruidosos, mientras que otros son tranquilos y silenciosos. Algunos vienen con angustia y cólicos, mientras que otros planean y flotan. No se nos pide que conservemos las cualidades que nos gusten de ellos y nos deshagamos de las que no. Es cierto que podemos ayudarlos a desarrollar las cualidades que están en mayor consonancia con su identidad verdadera, pero no a través del control y la imposición. Son como son. Solo cuando aceptamos esto podemos conectar con ellos y cubrir sus necesidades emocionales. La rendición ante su naturaleza inherente, que incluye sus talentos y sus limitaciones, es esencial para dotar a la relación que compartimos con ellos de respeto y contacto significativo. Cuando nos damos cuenta de que nuestro control se limita a nuestro ser y al entorno del hogar, pasamos la responsabilidad de los cambios necesarios de los hijos a nosotros. Es nuestra responsabilidad hacernos propio lo que se nos ha dejado a cargo en vez que aceptamos, una vez que aceptamos que creamos las condiciones en que viven los hijos, podemos empezar a preguntarnos o hacernos preguntas como: ¿estoy creando un entorno que favorece a la armonía o a la desarmonía? Otra pregunta sería: ¿qué estoy haciendo o dejando de hacer que conduce a mis hijos a comportarse de una manera determinada? Otra vez es ver qué está dentro de mi control conmigo mismo, no control con mis hijos. Poner atención a esas preguntas y poner atención a qué acciones estamos expresando, cómo estamos actuando ante nuestros hijos. Para ilustrar lo que esto significa en la práctica, no podemos obligar al niño a cepillarse los dientes, aunque somos responsables de crear las condiciones que le ayuden a ver la importancia de cepillárselos a diario. Nosotros preparamos el camino y ellos eligen cómo caminar con nosotros por el mismo. Mientras conservemos la energía centrada en preparar el camino en consonancia con su temperamento, habremos hecho un buen trabajo. Con eso de cepillarse los dientes, esto es mi propia experiencia con padres, con hijos. Es como darles a ellos el control. Es hora. Sí, podemos decirle la importancia de cepillarse los dientes. Ahorita hay muchos videos que ayudan
comunicar la importancia de ese hábito. Sin embargo, hay otras opciones. ¿Te quieres cepillar tus dientes ahorita o en 5 minutos? ¿Con el cepillo tal o con el cepillo tal? ¿Con esta pasta o esta pasta? ¿Quieres que esté conmigo o quieres cepillártelo solo? Hay demasiadas cosas que podemos hacer, muchas preguntas que podemos hacer para que ellos sientan que tienen algo de control en la situación. ¿Sí? Y continuamos. Okay. Una de las afirmaciones que pronuncié en el programa Oprah's Life Class encontró eco en muchas personas del público. No podemos controlar a los hijos, expliqué, solo podemos crear las condiciones para que crezcan. Eso es lo que yo me refiero cuando hacemos preguntas o damos muchas opciones a lo que ellos pueden hacer para que ellos tengan la habilidad de pensar cuál les beneficia a ellos y de saber que los estamos tomando en cuenta y que solamente los estamos guiando, no estamos ordenando. Lávate los dientes, lávate las manos, vente a comer, todo eso, ¿no? Entonces las preguntas para mí son una belleza, es magia, es una medicina estar constantemente haciendo preguntas, ¿no? Para que ellos tengan la capacidad de pensar y no simplemente se dejen llevar porque nosotros les decimos. Si estamos constantemente dando órdenes y luego en la escuela también le dan órdenes, ya luego a veces yo veo a los niños ya no pueden hacer nada por sí mismos porque siempre se les ha dicho lo que tienen que hacer. Veo niños ya, por ejemplo, en preescolar, todo bien, pero primero y segundo, ¿y ahora qué hago? ¿Y cómo dibujo esto? ¿Y cómo empiezo? Es asombroso lo que está pasando con los niños cuando no les damos esa habilidad inquisitiva, ¿no? De pensar ellos, de decidir. Ok. Solo podemos crear las condiciones para que crezcan. Eso significa que debemos dejar de emplear la energía en intentar controlar cómo son y cómo serán en el futuro. Mientras sigamos centrando la atención en eso, lucharemos en una batalla perdida. El verdadero reto consiste en mantener la mirada en los parámetros que verdaderamente se hallan bajo nuestro control, nosotros y la forma de funcionar de nuestro hogar. Este es un subtítulo: redefinir el concepto de control con el fin de educar seres humanos reales. Tendemos a olvidar que nuestros hijos, los niños con que hemos sido bendecidos, son antes que nada seres humanos. En nuestra obsesión por convertirlos en productos de nuestra educación, podemos olvidar el hecho de que están aquí para recorrer su propio y singular camino. Como los hijos son más pequeños y más jóvenes que los padres, inconscientemente y a veces no tan inconscientemente, interpretamos que son menos sabios e incluso menos humanos que nosotros. Dudo que cualquier padre o madre diga que los hijos son menos humanos, pero con frecuencia actuamos como si lo fueran, ignorando o anteponiéndonos a su singularidad. Un aspecto importante en este sentido es no privar a los hijos de sus experiencias a las que tienen derecho, aunque puedan resultar hirientes. No podemos permitir que las emociones fuertes que algunas de las experiencias de nuestros hijos evoquen en nosotros enturbien el hecho de que ellos recorren su propio camino, no el nuestro. No tenemos derecho a dictar cómo deben expresar su humanidad. Por otro lado, contamos con el privilegio de enseñarles la importancia de ser fieles a sí mismos, encarnando lo que ellos valoran. Nuestro cometido consiste en aceptarlos, celebrar su existencia a medida que su vida se va desplegando. De esa manera, honraremos la relación particular de cada niño con su propia humanidad, incluidos no solo sus asombrosos puntos fuertes, sino también sus limitaciones. Si su hijo es tímido, ¿significa verdaderamente que sea deficiente de alguna manera y precise que le empuje para que sea asertivo? ¿O sería mejor dejarle que simplemente experimente su timidez? En la misma línea, si su hijo suspende un examen o un curso, ¿es realmente porque es perezoso o es porque tiene valor experimentar las propias limitaciones con una asignatura en concreto? Soltar la rienda del control sobre los hijos es probablemente la tarea espiritual más difícil a la que nos enfrentamos como padres. Resulta especialmente complicado cuando sentimos la presión de otros padres, además de los maestros, para llegar a donde toca. Cuando los hijos no están a la altura de las normas del desarrollo, a menudo nos sentimos juzgados por los demás, especialmente los demás padres. Estos juicios crean escasez que nos presiona para cernir nuestro control sobre los hijos. Creemos que cuando más les controlamos, más les podremos cambiar. No nos damos cuenta de que creamos el efecto contrario de cimentar los comportamientos que no queremos aún más. Me acuerdo de Madison, madre de una chica de 17 años con un desarrollo atípico.
Se te presenta el reto de redefinir tu idea de control, le dije. Más que con una hija con un desarrollo típico, estás obligada a enfrentarte a la idea de disponer de muy poco control. Con el fin de soltar tu deseo de controlar el resultado de la vida de tu hija, deberás sustraerte a la idea de ser su madre como tal y verte más como su mentora espiritual. Para que esto sea posible, antes has de ver a tu hija como un ser espiritual. Madison reaccionó con miedo. ¿Qué quieres decir? Soy su madre, no sé cómo ser otra cosa. Nuestro rígido apego al papel de madre o padre puede mantenernos encallados en un nivel superficial, expliqué. Aunque nuestra cultura apoya el rol de padre, apegarse a esos roles acaba limitando nuestra capacidad de conectar enteramente con los hijos como seres espirituales. Si adoptáramos una perspectiva más amplia, conectando con los hijos espiritualmente, reconoceríamos que la vida se trata de algo más que ayudarlos simplemente a crecer. Se trata de que cada uno de nosotros recibe una vida a lo largo de la cual se nos presentarán retos que debemos superar. Los retos son distintos para cada persona. Para trabajar con el fin de superar los nuestros, necesitamos la ayuda de los seres queridos. Tu hija no debería sentir que sus retos significan que algo va mal. Simplemente pide aceptarse tal y como es. Cuando la ayudes a aceptar sus retos en lugar de sentirse resentida ante ellos, posiblemente observarás que ella no puede ser quien es sin sus retos. A ella le hace falta que acepte sus limitaciones por lo que son. Luego, a partir de esa posición de aceptación, necesita que la ayudes a crecer hasta su máxima expresión dentro del contexto de dichas limitaciones. Cuando vemos a los hijos con los que llegaron Cuando vemos a los hijos con lo que llegaron a esta vida y respetamos esa parte intrínseca de su naturaleza, somos capaces de ayudarles a transformarse en la dirección que ellos necesitan, no la que nosotros creemos que necesitan. Esto es lo que significa hacer de mentor espiritual. Madison empezó poco a poco a descubrir la sutil pero profunda diferencia entre controlar las limitaciones de los hijos, intentando que se adapten a lo esperado, y aceptar a los hijos para que tengan la oportunidad de integrar sus limitaciones en su camino de transformación. Cuando hubo comprendido el poder de esta otra manera de ver a su hija, inmediatamente detectó cambios en su relación y me contaba con alegría. Ya no nos peleamos por los deberes. Me angustiaba por sus deberes e insistía en que los acabara del todo. Ahora le digo que haga lo que pueda y celebro sus logros. Cuando ve que acepto su esfuerzo resplandece de orgullo y de hecho se esfuerza aún más de lo que había visto antes. No puedo creer que yo era la que bloqueaba su camino. Pensaba que castigarla la ayudaría a cambiar, pero ahora veo que estaba menoscabando su capacidad. Los hijos automáticamente se percatan de nuestra aceptación o de nuestra no aceptación. Cuando notan que comprendemos su temperamento básico, liberan energía almacenada para protegerse de nuestras críticas. Esta liberación de energía conlleva una renovación del compromiso con su propio crecimiento y expansión. Cuando comprendemos el poder de nuestro papel como mentores espirituales, honramos el espíritu de su interior que anhela realización. Pasar de padres a guías espirituales. En lugar de ver a un niño, veré a un ser espiritual. En lugar de identificarme como padre o madre, me identificaré como un socio o una socia. En lugar de comparar a mi hijo con mis estándares, lo ayudaré a crear los suyos. Qué bello esto. En lugar de aferrarlo con dependencia, lo liberaré hacia la autonomía. En lugar de tratarlo como mío, lo impulsaré hacia su propia identidad. Subtítulo: redefinir el comportamiento. Creo que son poemas que ella escribe más que un subtítulo. Redefinir el comportamiento. Nuestra tarea sagrada como padres es redefinir la agresión contra nuestro control como defensa, la mentira como reacción contra nuestra rigidez, el enfado como rebelión contra nuestra desconexión, el desafío como barrera a nuestra resistencia, la ansiedad como manera de evitar nuestro juicio, la distracción como reflejo de nuestro propio caos interior, la tristeza como marca de nuestra propia falta de valoración. Cuando vemos a los hijos portándose mal como estímulo para nuestro despertar, les absolveremos de la carga de tener que corregirse. En su lugar, encarnaremos el cambio que su comportamiento despierta en nosotros.
Al hacerlo, nos integraremos emocionalmente y liberaremos a los hijos. Eso no es lo que deseamos todos, liberarlos de nuestros propios condicionamientos, de nuestras propias creencias, que muchas veces crea una limitación en el desarrollo del ser de ese niño. Bueno, aquí lo dejamos. La siguiente va a ser la tercera parte y ya acabamos con todos los mitos. En la tercera parte se va a tratar de comprender nuestra reactividad. Gracias por escuchar.